va a ser la revolución que va a dar los principios que nos van a conjugar como sociedad hoy en día. ¿Ya? Tenemos que tener claro cuáles son estos principios. ¿Se acuerdan? Si lo pueden escribir, le voy a dar 5 segundos para que lo puedan escribir. Ya, no se acuerdan. Los principios de la ilustración, ¿ya? Que eso es súper importante, que los principios de la ilustración van a conjugar en la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa va a dar origen a nuestra época. Claro, era fraternidad, igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, las tres, ¿ya? Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta que la edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa en 1789, ¿ya? Entonces, acá podemos ver lo que es importante. ¿Qué va a surgir con la Revolución Francesa y la Ilustración? El ideal republicano y liberal, principalmente lo que es el liberalismo, ¿ya? El liberalismo, ¿qué dice que es? Es una doctrina política, económica y social, es decir, una idea, un pensamiento político, económico y social que va a defender la libertad del individuo por la limitación de los poderes del Estado. Tengamos en cuenta que antes de la Revolución Francesa, ¿qué va a existir? Va a existir un rey, ¿ya? El rey es el que va a tener el control de todo y va a poder hacer prácticamente lo que quiere. Entonces, el liberalismo, en consecuencia de esto, va a proponer la libertad del individuo para el mundo frente a el Estado, que el Estado tenga menos poder sobre los individuos, ¿ya? Entonces, esa es la idea del liberalismo. También tenemos un liberalismo político, un liberalismo económico y un liberalismo social, pero siempre, como dice la palabra, busca la libertad del individuo frente a la limitación de los poderes del Estado, ¿ya? Y el republicanismo también lo vimos con el primero SIC, creo, y hablaba sobre los tres principales principios, cómo se debe llevar un Estado. Y entre los principios del republicanismo encontramos la soberanía popular. ¿Alguien me puede escribir en el chat qué significa soberanía popular? Ya, no lo escribieron, pero bueno. La soberanía popular prácticamente es que la población puede elegir a sus representantes. Isaac, Daniel, se puede ver que está rayando el chat, o sea, rayando la pantalla. Así que la próxima vez que rayen la pantalla, te sacamos, ¿ya? Porque se ve quién está rayando la pantalla. ¿Está claro? Sí, Daniel Zamora. No, segunda vez que rayaste 2 veces. La próxima vez se te saca de la sala. Y ya, dejen de escribir eso también porque si no vamos a bloquear lo de el chat. ¿Está claro también? Porque el chat es para solo preguntas o responder algunas cosas. Ya. Entonces, soberanía popular, la elección de lo que son sus representantes. La separación de los poderes del Estado. También dice la separación de los poderes del Estado acá, principalmente porque, ¿qué pasaba cuando el Estado quedaba en una persona? Por ejemplo, un rey, prácticamente eso, el rey tenía un control total. Entonces, si el rey, por ejemplo, decía, ah, tú me caes mal, te mata. Porque hacía una ley contra tal cosa. Entonces, para evitar el abuso de poder, se hace lo que es la división de los poderes. Muy bien. Se busca intentar también una democracia con la soberanía popular y el poder, para evitar el poder absolutista, la separación de los poderes del Estado. ¿Cuáles son los 3 poderes? Son ejecutivo, legislativo y judicial. María Belén, el chat solamente para preguntas, ¿ya? Y finalmente, el republicanismo propone lo que es la igualdad ante la ley.
y la necesidad de una constitución. La igualdad ante la ley significa que todos vamos a ser iguales ante la ley. Ya, independiente si uno tiene mucho dinero o no, todos somos iguales ante la ley. Y para eso necesitamos una constitución, donde estén las reglas claras de cuál seguir. ¿Ya? Es decir, sí, eso mismo. Tenemos que tener prácticamente un libro, una constitución que nos diga cuáles van a ser las reglas generales para todo. ¿Ya? Entonces, ese libro que es la constitución, por ejemplo, va a definir cómo se va a formar el Estado, qué hacen los poderes del Estado, ¿ya? Cómo va a ser el Estado, cuáles son hasta las nacionalidades, quién es chileno, por ejemplo, la Constitución chilena va a decir quién es chileno y quién no es chileno, ¿ya? O quién puede votar y quién no puede votar. Entonces, la Constitución es como la regla general para todo. Ya. Expresiones del liberalismo. Principalmente expresiones políticas del liberalismo, tenemos dos. El parlamentarismo, que dice la supremacía del poder legislativo frente al poder ejecutivo, es decir, que el poder legislativo, el que crea las leyes, va a tener un poco más de poder que el presidente. Es decir, todo el parlamento tiene una igualdad más con el presidente. En el caso de Chile es un presidencialismo, así que no tenemos esta idea de parlamentarismo, que se ocupa más en los países de Europa. ¿Ya? Y el constitucionalismo, que va a limitar la autoridad por el medio de la instauración de constituciones, es decir, se van a crear constituciones para limitar el poder. ¿Ya? Por ejemplo, el presidente no puede hacer lo que quiera. Actualmente está limitado por la Constitución. ¿Ya? Pues acá tenemos un ejemplo de parlamentarismo donde vemos que los parlamentarios tienen bastante más poder que el presidente. De hecho, en países como Gran Bretaña existe un parlamentarismo donde el primer ministro es electo dentro del parlamento, ¿ya? Y tiene que hacer gobierno con el parlamento. Entonces, es una gran diferencia en Chile, que prácticamente el gobierno es elegido por votación del presidente. Cuando votamos el presidente hace el gobierno. Ya. A ver, acá tenemos que tener en cuenta cuáles son los derechos del liberalismo. ¿Cuáles son los principales derechos del liberalismo? Y son los derechos individuales. Tenemos que pensar de vuelta que el liberalismo es prácticamente buscar la libertad del individuo. Entonces, hay unos derechos que siempre van a estar presentes. Y esto lo encontramos bastante obvio, o podríamos decir, en la actualidad. Pero antes no era tan obvio como que todos podíamos pensar lo que quisiéramos. ¿Ya? Por ejemplo, la libertad de pensamiento. Ahora nosotros decimos, claro, todos podemos pensar libremente, pero antiguamente por pensar diferente te podían hasta quemar, o prácticamente te podían matar, ¿ya? Ahora, para los liberales, uno de los derechos principales es la libertad de pensamiento. También está lo que es la libertad de reunión, ¿ya? Es decir, cada uno se puede reunir sin la necesidad que eso sea ilegal. Por otro, encontramos la libertad de expresión. Cada uno puede expresar lo que piensa. Y también el derecho a propiedad privada, que es muy importante para los liberales, que cada uno puede tener algo para ellos, una propiedad privada, sin que el Estado se la pueda quitar. ¿Ya? Esto tiene que quedar claro porque son los principios que desde 1989 hasta la actualidad van a estar muy presentes. Hoy en día todos tenemos claro lo que es la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, el derecho a propiedad. Eso hasta el día de hoy sigue. Ya. Y por último tenemos lo que es el liberalismo económico, que va a ser muy importante esto para después. ¿Ya?
porque después nosotros vamos a empezar a ver lo que es la revolución industrial, y la revolución industrial se va a basar mucho en lo que es el liberalismo económico, ¿ya? El liberalismo económico, como se podrán dar cuenta, es el principio que va a buscar la libertad individual y económica y la menor intervención del Estado en la economía, ¿ya? Es decir, el Estado se va a meter menos en lo que es la economía. Por ejemplo, si alguien quiere vender zapallos y el Estado le dice no puede vender zapallos, el liberal económico diría no, el Estado no puede hacer nada para que yo no venda zapallos. Es decir, uno puede vender lo que quiere, comprar lo que quiere, una total libertad económica, ¿ya? Y entre su principal ideólogo está Adam Smith. Esto lo tenemos que tener claro porque Adam Smith va a hacer un libro que se llama Las riquezas de las naciones, que después en la actividad van a leer un extracto. ¿Ya? Pero siempre es importante que el liberalismo económico va a evitar la intervención del Estado en el aspecto económico, es decir, cada persona individual puede hacer lo que quiera con su dinero o puede invertir en lo que quiera. Si usted quiere invertir en zapallos porque cree que finalmente los zapallos van a ser muy necesarios y va a ganar mucho dinero, puede hacerlo, ¿ya? O comprar muchas paltas, puede hacerlo. El Estado no puede prohibir, por ejemplo, que tú compres paltas, ¿ya? Ya. Y los principios del liberalismo económico son estos cuatro. Búsqueda del máximo beneficio personal. ¿Cómo se plantea la libertad económica hoy en día en Chile? Prácticamente nosotros vivimos en lo que se conoce como un sistema neoliberal, que es como prácticamente un liberalismo más grande, donde prácticamente todo está a merced de los que tienen dinero o no. Por ejemplo, ya veamos el caso de la salud. Si uno puede pagar una buena salud, se va. El Estado no tiene derecho, por ejemplo, a prohibir que alguien se atienda en tal clínica, o que una persona quiera ofrecer sus servicios de salud por tanto dinero. No puede, de alguna forma, restringirlo. Por ejemplo, si un médico quiere cobrar tantos millones, podría hacerlo. O un ISAPRE pueda cobrar tanto, puede hacerlo, ¿ya? El Estado, lo que busca un liberal económico es que el Estado no se meta en eso. Pero de todas formas, hay leyes que de alguna forma frenan esto de total libertad económica. Por ejemplo, si imagínense, la salud quiere subir mucho de precio, al final no todos vamos a poder pagar la salud, por eso el Estado se tiene que meter ahí un poquito para regular, ¿ya? O por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, ¿qué ocurría? Que empezaron a subir los precios de algunas cosas, y el Estado tuvo que empezar a regular los precios. En el caso de los vendedores ambulantes, sería que el Estado lo estaría de alguna forma, no los puede, porque son ambulantes, prácticamente son ilegales, entonces el Estado no los puede regular. Pero si tienen permiso, el Estado les da un permiso y de esa forma lo regula, pero lo que busca la libertad económica o el liberalismo económico, que los vendedores ambulantes pueden hacer lo que quieren en ese caso, porque ellos están en pleno derecho a vender. El Estado no puede, de alguna forma, regularlos, ¿ya? Pero actualmente igual tenemos algunas regulaciones. Es para que no pasen esas cosas de que suban los precios, por ejemplo, de los bienes básicos. Algunas veces suben los precios por falta de recursos. Sí, es porque también el liberalismo económico va a responder a lo que es la oferta y la demanda. Si muchas personas quieren algo, esa cosa va a subir de precio, ¿ya? Pero casi siempre lo que busca el liberalismo es la búsqueda del máximo beneficio personal. Por ejemplo, si yo quiero vender paltas, porque sé que las paltas me van a dar mucho dinero, voy a empezar a vender paltas y siempre por mi beneficio, porque sé que las paltas me van a dar dinero. El otro que dice no intervención del Estado, que el Estado no me prohíba, por ejemplo, subir las paltas a 1.000 pesos la palta. Porque imagínense, yo soy el único que vendo paltas. Puedo subirlas de precio que quiero, porque nadie me va
hacer una competencia, ¿ya? La idea del liberalismo económico es que puedan existir otros vendedores de palta también, que si yo, por ejemplo, quiero subir a 1.000 pesos media palta, el otro vendedor dice, no, yo doy 2 paltas por 1.000 pesos. Entonces ustedes comprarían la palta a la otra persona. ¿Qué otra cosa? El liberalismo tiene claro lo que es la defensa de la propiedad privada, ¿ya? Que en este caso el Estado no me puede quitar mi terreno de paltas para que el Estado se haga cargo de mi negocio. Y finalmente proponen lo que es el libre mercado, ¿ya? El libre mercado que yo puedo hacer lo que quiero, por ejemplo, vender palta, venderle el precio que quiero, y si me compran, bien, si no me compran, mal para mí, ¿ya? Porque esa es la idea del libre mercado. Yo me voy a regular, porque si no me compran paltas, tendría que bajar el precio de las paltas para que me compren. Entonces así se va a ir regulando automáticamente. Eso es lo que propone el liberalismo económico. Ya, y el liberalismo económico y todas estas ideas liberales van a nacer de la Ilustración y posteriormente después de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa, como dice, ocurre en Francia. ¿Qué va a ocurrir después? Van a haber una oleada de revoluciones por toda Europa donde van a expandir la idea de liberalismo, ¿ya? Y eso lo tienen que tener claro, porque van a haber muchas revoluciones a lo largo del siglo XIX que van a exponer y van a expandir la idea de liberalismo, y finalmente van a llegar a prácticamente a todas partes del mundo gracias a estas revoluciones. Yo al primero se le hice ver una película que prácticamente se ve cómo hay una revolución por parte de las ideas republicanas, ¿ya? Claro, el libre mercado también podría muchas veces llevar el caso extremo de drogas, ¿ya? Pero eso sí es regulado por el Estado, porque es un daño a la salud, ¿ya? Ya. A ver, ustedes ahora, para cerrar un poco esto, lo que van a tener que hacer es la página 78 y 79 del libro de clases. Si no tienen el libro de clases, van a tener que, yo se los voy a mandar por el link. Y de acá lo pueden sacar. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hacer la parte de dudas. Así que, César, ¿puedes